acá en Primera Página. Muchísimo interés, muchísima expectativa también en materia económica con los recientes anuncios que ha dado el Ejecutivo Nacional, también los sucesos alrededor del mundo que terminan teniendo incidencia acá en Venezuela y directamente también en el bolsillo del venezolano. Vamos a hablar de esta materia, de este tema, para eso me acompaña Gustavo Valecillos. Él es presidente de Concecomercio, uno de los sectores más interesantes en materia económica acá en nuestro país. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias. Bien, estamos listos ya para hablar de esto, pero antes de entrar en 2025, en hablar de todos estos titulares, hagamos también un cierre de lo que fue el año 2024, que por supuesto estos números terminan teniendo una repercusión en el inicio de este año. ¿Cómo cerró el sector comercio el año pasado? Bueno, mira, tuvimos un cierre del año 24 en positivo. Hubo un pequeño crecimiento en el sector nuestro entre 3 y 4%, y la economía, pues nuestros números, la información que tenemos es que creció alrededor del 6%. O sea, en definitiva fue un año positivo, un poquito mejor que el año 23. Esperábamos un poco más del año 24 porque después que pierdes la economía, 80% de su economía, del PIB, en cuestión de 6, 7 años, estos crecimientos pues nos llevaría mucho tiempo pues volver a rescatar ese tiempo perdido y ese PIB perdido. Esperamos pues que en el futuro podamos llegar en algún momento a crecer a ritmo de 2 dígitos y durante varios años seguido, pues para poder recuperar gran parte de la economía que se perdió. Esto se corresponde bastante con las cifras ofrecidas por el gobierno, por instituciones de gobierno con respecto a crecimiento en líneas generales, con respecto a la recuperación de la economía para el cierre del año pasado. Hay bastante correspondencia. ¿Esto bueno, significa... hay algunas diferencias. No es que desmintamos las cifras oficiales, sino que los estudios que nos dan un poco menos. Habrá que ver en qué metodología pues se han utilizado en ambas partes, en ambos casos, ¿no? Ya vuelvo y repito, el crecimiento del sector nuestro fue de 3 y 4%. Hay cosas interesantes del año 24, no todo fue tampoco malo, ya te digo, fue un año positivo, cerramos con crecimiento. La inflación que venía decreciendo, que venía moderándose, logramos pues por primera vez en muchos años cerrar con una inflación de 2 dígitos. Alrededor del 50% fue el cierre pues de la inflación del año 24, y eso pues de alguna manera no tuvimos mucha satisfacción en ese sentido. Pues tuvimos una hiperinflación, después una inflación bastante alta, y por primera vez creo que en 7 o 8 años cerramos pues con una inflación de 2 dígitos. Para nosotros eso es positivo. ¿Cuál sería la proyección de esa inflación para este inicio de año 2025, cuando ya estamos viendo algunas cosas que pudieran afectar la economía? Se habla de nuevamente algunas restricciones en materia petrolera, también estamos viendo un despegue allí también en materia cambiaria. Entonces, ¿cuál sería el panorama en materia inflacionaria? Todos los hechos y los anuncios pues, que se hicieron a principio de año, específicamente en el mes de enero, mermó nuestras expectativas. De hecho, estamos ya haciendo el estudio de los 2 primeros meses del año 25 para después hacer el estudio del cierre del trimestre, y creemos que vamos a tener un trimestre, lamentablemente, el primer trimestre del año 2025 en contracción. ¿Cuáles serían las principales? Al mismo trimestre del año anterior. ¿Cuáles serían los principales factores, las principales variables tomadas en cuenta? Porque naturalmente los 3 primeros meses son bastante difíciles, pero en este caso en Venezuela ya hablábamos de un panorama preelectoral, también de algunas medidas económicas. ¿Cuáles fueron esas variables tomadas en cuenta para...? Sí, bueno, los anuncios del cese de la licencia 41, que a pesar de que ayer tuvimos buenas noticias en el sentido de que no cesa el 3 de abril, sino que tenemos prácticamente de aquí en adelante 2 meses más con una licencia que apareció ayer, gracias a Dios, que es la 41B, que extiende las operaciones petroleras, sobre todo de la empresa Chevron, hasta el día 27 de mayo. Eso pues tenemos que, vamos a tratar pues de dar un informe desde Concecomercio cuando ya tengamos en definitiva que se decrete, porque ayer hubo una amenaza también de unos aranceles a los países que adquieran petróleo y gas venezolano. Esto hasta ahora es una amenaza, entonces vamos a esperar que se concreten y tomaremos posición en el... ¿De qué forma incide en el sector comercio en Venezuela ese sí y no que ha habido, por ejemplo, con Chevron y ahora, bueno, este riesgo de un 25% de aranceles? Es una medida latente, pero ¿cómo incide, cómo se traduce esa incidencia en que, bueno, sí se van o se quedan, se van o se quedan? Sí, la industria petrolera es la que más aporta
divisas al mercado nacional, y eso es una merma importante. Se habla de 300.000 barriles diarios que produce Chevron, que no necesariamente la industria petrolera deja de producirlos, pero se complica la negociación de esos barriles. Comercializar ese petróleo se complica. Entonces es posible que al comercializarlo hay que hacerlo con grandes descuentos, corriendo el riesgo que si no se vende a tiempo se exceden los inventarios y tienen que bajar la producción. Y entonces, siendo la industria petrolera la que más aporta divisas al PIB, al mercado nacional, pues se puede traducir en consecuencias negativas, pues, para nuestro sector, para conseguir divisas para importaciones, para reponer inventarios, para etcétera. ¿Termina eso teniendo una incidencia directa en el poder adquisitivo del venezolano, en esa supuesto, solvencia, en esa liquidez de quien va finalmente a hacer una compra, de ese consumidor final que tiene su sector? Por supuesto, si estamos luchando por una mejor remuneración para nuestros trabajadores, esto de alguna manera incide negativamente en la consecución del objetivo. Hablando de ese poder adquisitivo y, por supuesto, del poder que tiene en el bolsillo la familia venezolana, el venezolano, ¿cuáles son las expectativas que tiene el sector privado con respecto a lo que sería el esperado anuncio, el acostumbrado anuncio del aumento salarial cada día del trabajador? Mira, en las situaciones actuales vemos difícil que se puedan aumentar los salarios de los venezolanos. Es posible que haya algunos ajustes en los bonos que estamos recibiendo los trabajadores venezolanos, pero vemos desde Consecomercio bastante complicado que se puedan salarizar esos bonos. Definitivamente en las condiciones actuales, y lo hemos dicho varias veces, no vemos viable, pues, que eso vaya a ser parte del salario. Siempre hemos dicho nosotros, para poder avanzar, para poder dinamizar nuestras actividades, tenemos varias solicitudes y hemos presentado al sector oficial algunas. Un nuevo esquema tributario, donde básicamente se incluya a más emprendimientos en la formalidad, y entre más paguemos menos. La otra es cambios en la ley del trabajo. Es imperante, pues, que tengamos cambios en la ley del trabajo también, de manera que esa misma ley nos permita salarizar algunos bonos y que los trabajadores puedan, pues, disfrutar de unos mejores ingresos y puedan comprar. Una de las grandes dificultades que tenemos para dinamizar el comercio es la capacidad de los venezolanos para adquirir sus bienes. ¿De alguna forma esas peticiones que tiene el sector comercio se vieron reflejadas en la ley de armonización fiscal? ¿De alguna forma esas necesidades o esas peticiones se vieron allí escuchadas o mezcladas en esta reciente ley? Sí, ahí fuimos bastante escuchados, bastante oídos, bastante escuchados, y se plasmó una ley de armonización tributaria que en un principio la celebramos, pero tengo que decir que en la mayoría de las alcaldías no se entendió el espíritu de la ley, y hay una presión fiscal desde las alcaldías, de los consejos municipales, bastante fuerte. Quiero recordar, pues, que siempre hemos dicho que el 60% aproximadamente de nuestros beneficios se dedican, pues, a pago de impuestos fiscales y parafiscales. Y para nadie es un secreto que en Venezuela la presión fiscal, es decir, ese 60%, duplica al promedio del área latinoamericana. En este panorama que estamos hablando de una presión con la economía petrolera, y se habla de un protagonismo para todas las alternativas no petroleras en la industria, en servicios, en productos, en transformación, todo lo que tenga protagonismo en este momento que no sea petróleo, ¿cuánta participación puede tener el sector comercio en nuestro país para, pues, avanzar, para llevar a cabo, aportar ese grano que se necesita en este momento, digamos, donde queremos hacer una transformación e ir hacia lo no petrolero? Bueno, mira, con una nueva ley de aranceles que están anunciando, la producción nacional, y con la devaluación, pues, que se está haciendo de nuestra variedad, la producción nacional, es decir, el sector manufacturero, se va a ver beneficiado. Eso no quiere decir que vayamos a ser más competitivos, pero sí vamos a tener, pues, más productos acá en Venezuela, y nosotros apostamos también a la producción nacional. Nosotros preferimos un proveedor en Valencia, en Guarenas, en Guacara, acá mismo en Charallave, que tener que traer nuestros productos de China. Entonces nosotros también apostamos a Venezuela, nosotros queremos que Venezuela siga produciendo, siga creciendo, y que esta nueva ley de aranceles, sumado a la ley de fomento de exportaciones, de facilitación de exportaciones no petroleras, pues terminen de favorecer a la producción nacional. Debemos hacer una pausa en Primera Página. Estamos en entrevista con Gustavo Valecillos, presidente de Consecomercio, conociendo la actualidad de este gremio.